Saludos muchachos, bueno, hoy vamos a iniciar la parte práctica y ya como que más sin tanta teoría, aunque vamos a ver unos conceptos hoy que son inevitables. Y bueno, vamos a comenzar por el principio definiendo que ya que vamos a trabajar el desarrollo de aplicaciones, que son las aplicaciones y que básicamente están compuestos por uno o varios programas. Y una aplicación o programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. Es decir, que la computadora como tal realiza una serie de instrucciones que nosotros le damos. Y para entender eso, eh, vamos a ver que esas acciones son secuenciales y representan las instrucciones que se suceden una tras otra hasta completar un proceso. Eso básicamente es lo que hace la computadora. Ella, si nosotros le decimos qué va a hacer, simplemente, y ella lo va a realizar hasta obtener un resultado. Esto lo que hace es que desarrollemos un conjunto de pasos, comenzando por un conjunto de acciones que van a comenzar como hacemos nosotros en la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, eh, que son la acción uno, acción 2, acción 3, y es como nosotros hacemos nuestras actividades también del día a día. Así hace la computadora también, de acuerdo a nosotros, lo que nosotros le indicamos que haga. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que es despertar, parar el despertador, levantarse de la cama, ir al lavabo, lavarse la cara. O sea, todas esas actividades que nosotros hacemos son una secuencia de pasos, así como hace la computadora. ¿Y para qué hace esos pasos? Ella, en este caso, estamos definiendo lo que también podría decirse como sistema. Un sistema es un conjunto de acciones interrelacionadas para obtener un resultado y obtener lo que nosotros queramos en la vida cotidiana, como puede ser una aplicación web o un juego o una aplicación de empresa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá para eso la computadora usa unos insumos que son las variables, y eso lo vamos a ver en un momento. ¿Okay? Los insumos son como un conjunto de recursos que se utilizan. Después esos son procesados. Imaginemos que es como una fábrica. Nuestra pequeña computadora es como una fábrica y va a procesar esos insumos que nosotros vamos a ingresarle para obtener un resultado o producto. Entonces, para ver esta analogía, vamos a ver una especie de imaginar nuestra, nuestra computadora y nuestras aplicaciones como una fábrica donde nosotros le ingresamos por una parte una cantidad de datos, y esos datos van a ser los insumos, imaginando como vamos a imaginar como en una fábrica. Vamos a imaginar las cosas que se requieren para hacer artículos. En este caso vamos a ver ahora un video de cómo se pasa de la producción de algodón o lana, y se va procesando paso a paso, y se va ingresando a la fábrica para que luego esa lana, a través de una secuencia de pasos, así como hace la computadora, ella va refinando y va hilando y va perfilando ese algodón o esa lana, y lo va convirtiendo hasta lo más fino que se puede, convertirlo en hilo, hilarlo y luego convertirlo en tela, y al final obtener un producto que es como ropa, ¿ok? O un artículos textiles de cualquier tipo. Entonces allí estamos teniendo eh, lo que ya vimos antes, que era eh, eso que hemos mencionado de que entran una cantidad de insumos en nuestro programa, van a ser datos, eh, después pasan por una serie de procesos
que va a ser la secuencia de pasos que nosotros le vamos a indicar y va a obtener una salida que en este caso es lo que nosotros queremos que nuestro programa nos dé. En este caso, si es un video, si es un videojuego, bueno, la jugabilidad que tenga el juego y pasar los niveles, o si es una aplicación empresarial que nos dé una cantidad de informes o transacciones bancarias, o en el caso de una aplicación web nos va a dar operaciones de internet que nosotros queramos hacer, bien sea de entretenimiento o compras o ventas o simplemente, por ejemplo, relaciones como son las redes sociales. Ok, bueno chicos, vamos a ver ahora. Ok, ¿qué son las variables? Las variables vamos a verlo como un espacio donde nosotros vamos a guardar nuestros insumos, lo que nosotros vamos a utilizar para programar, ¿verdad? Que en este caso son datos. Los datos los vamos a guardar en un espacio. Imagínense, vamos a dibujar acá una casita, una cajita, perdón. Vamos a dibujar una caja, ¿verdad? Y esa caja yo le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle aquí, esta se va a llamar caja A, ¿verdad? Y vamos a hacer otra cajita y esa se va a llamar caja B. Vamos a llamarla B, ¿verdad? En esas cajitas, ellas van a ser contenedoras de nuestros datos. Esas cajas son las que nosotros llamamos variables. Son como, por decirlo de alguna manera, espacios donde nosotros vamos a guardar los datos que nos está pidiendo, que nos pide la computadora. Yéndonos a un caso real, por ejemplo, supónganse que ustedes están en internet y quieren chatear con alguien. Entonces, el espacio donde ustedes escriben allí, ingresan una serie de datos y esos datos se guardan en variables, o sea, se guardan en esos espacios donde se almacena mientras el tiempo que tú estás chateando, se almacena para que el programa pueda trabajar todo el texto que tú estás escribiendo, ¿cierto? Vamos a, entonces, vámonos aquí a las diapositivas un momentico. Ok. Entonces, acá vamos a ver esta expresión. Vamos a suponer, porfa, todos vayan abriendo su programa, el programa Saint, por favor, para que ya lo tengan abierto cuando los que pudieron instalarlo, para que puedan ver cómo vamos a trabajar con las variables. Ok, supongamos acá tenemos esta expresión. Esta expresión, los que hemos visto matemática, a pesar de que es muy sencilla, bueno, tenemos el, la definición de que en un espacio va a haber un número, que en un espacio A va a estar contenido un número y en el espacio B va a estar contenido otro número y ellos van a dar, el sumar esos dos números va a dar igual a 3, ¿cierto? Entonces, vamos a las diferentes opciones que nuestras variables A y B pueden tener. En la primera columna vamos a ver los más básicos. Por ejemplo, si son números naturales, vamos a observar que, bueno, es 3 o el 2 o el 1 o el 0, y B va a ser o 0 o 1 o 2 o 3. Igual, ahora, ¿qué pasa? Pero se nos complica más la cosa si tenemos que, bueno, aquí tenemos los números enteros negativos y positivos. Entonces esto podría crecer ya infinito. O si ponemos los números decimales,
o los números reales aún más, todavía más grande, porque bueno, eso puede ser tan específico como se quiera. Ven acá estos numeritos que están acá, ¿cierto? Entonces, aquí vemos este concepto. En la programación, estos conjuntos se denominan tipos de datos y las variables tienen que decir a qué rango, en qué rango van a leer esos datos. Es decir, porque si yo le digo a la computadora que lea la variable A y lea los números naturales, ella va a poder leer en este rango fácilmente y sacar las cuentas que necesite. Pero si yo le digo eh, que tienen que ser números enteros o reales, ella tiene que saber que va a calcular datos de mucho mayor rango o con mucho más detalle, que son los decimales, ¿cierto? Alguien se está conectando ahorita. Ok. Ya vamos a terminar con esta parte teórica, pero es necesario. No podemos hacer de otra que explicar esto, pero vamos a tratar de explicarlo. Los tipos, y las computadoras, básicamente, esto también es muy importante y parece muy curioso, porque todos los lenguajes, básicamente todos, y como vuelvo y les repito, básicamente en casi todas las aplicaciones utilizan los mismos datos. O sea el lenguaje que utilicen, estén haciendo lo que estén haciendo, básicamente estos son los datos simples. Después, a partir de ellos se pueden subdividir en datos mucho más complejos con mayor detalle, pero básicamente lo que va a conocer las computadoras es que hay datos tipos numéricos, tipos caracteres y tipos lógicos. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de estos. Bueno, los valores numéricos son las que ya justamente los que vimos antes, pues. Bueno, los naturales del 1, 2, 3, 4, 5, 6, los enteros, que son los negativos y positivos, y los reales o decimales. Esto es, digamos, eh, lo que hemos visto más o menos en la escuela, ¿verdad? Ahora, aquí vamos con los caracteres, los datos de tipo carácter. Están las mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación. Aquí es donde nosotros vamos a ingresar todo el texto que nosotros tenemos, y desde las aplicaciones como Word hasta los inputs de texto que nos solicitan cuando ingresamos nos registramos en el correo electrónico o cualquier cosa, son tipos de datos de texto, ¿verdad? Aquí tienen estas características. Bueno, estos que se llaman caracteres de control, generalmente pueden ser estas caracteres, que podemos llamarlo como caracteres especiales también. Y inclusive aquí dice que inclusive los números, aquí hay una diferencia, un dato importante, que no es lo mismo la letra o el carácter 1 que el número 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él lo va a considerar diferente, porque él sabe que con el número 1 él va a hacer cuentas como si fuera una calculadora. Y con la letra 1 él simplemente la va a escribir o la va a concatenar con otras letras, básicamente. Igual que el 7, por ejemplo, aquí hay un 7. Igual que el signo más. El signo más lo va a tomar como un más y no va a saber que eso es para sumar, sino que simplemente es un texto. ¿Sí? Y por último están los de texto lógico. ¿Ok? Verdadero, falso. Entonces, básicamente, este es una variable que va a decir o que va a guardar si lo que estamos haciendo es verdadero o falso. Simplemente esos dos valores que ustedes están viendo ahí, que dice que puede ser representar verdadero o falso. Ya de todas maneras lo vamos a ver cuando veamos los casos prácticos, y vamos a ver y vamos a ir profundizando en por qué se requieren esos datos. Ahora me voy a ir a la aplicación. Vamos a ver si...
antes de irnos acá, vamos a irnos a nuestra aplicación de Alsein, que donde vamos a programar y les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se declaran las variables. Es decir, nosotros tenemos que decirle a nuestro programa qué es lo que tiene que hacer. O sea, o mejor dicho, con qué variables va a trabajar. Ok, aquí tienen el same. Vamos a aumentarle el tamaño a la letra. Ok. Como comentamos la vez anterior, que la clase anterior, que fue lo único que hicimos, no vimos mucho, nuestros programas siempre tienen que tener un principio y un fin. En este caso, lo estamos viendo acá, el que se llama sin título, nosotros podemos ponerle aquí el título que queramos y eso no importa. O sea, obviamente siempre será, vamos a ponerle mis, vamos a ver acá, mis variables. Aquí yo les voy a definir, vamos a definir nuestra primera variable. Nuestra primera variable es, vamos a poner identificación. Identificación. Va a ser un entero, es decir, en este espacio nosotros vamos a guardar un número entero. Ahora yo voy a definir otra. Vamos a suponer que vamos a registrar un personaje para un videojuego, por ejemplo. Supongamos que vamos a poner nombre, personaje. Nuestro personaje, ¿cómo se va a llamar nuestro personaje en el videojuego? Y es tipo cadena. Cadena se llama cadena porque es un conjunto de letras, una pegada de la otra, ¿verdad? Ahora vamos a definir otro entero. Vamos a definir otro entero y ese espacio va a decir es qué dificultad, nivel de dificultad. Entonces, aquí estamos dificultad. Estamos diciendo que estamos creando, definiendo una variable para un personaje que va a guardar un número entero para definir su número. Entonces ahí nosotros queremos ver si va a ser, perdón, va a ser cuán difícil va a ser o cuánta habilidad va a tener ese personaje, por ejemplo. Y vamos a definir uno último dentro de los lógicos, que es la característica de que si nuestro personaje puede volar o no. Entonces, esas son, de esta forma estamos definiendo cada una de las diferentes opciones que tenemos. Aquí también puede ser, inclusive hay otro que va a ser, por ejemplo, inicial jugador, que va a ser tipo carácter, y este lo que nos permite guardar es una sola letra. Este nos va a permitir guardar una sola letra. Vamos a ver. ¿Okay? Entonces acá tenemos, aquí estamos viendo cómo se definen. Ahora yo voy a presionar para que veamos qué es lo que está haciendo nuestro programa. Yo simplemente voy a presionar este botoncito de play que le estoy marcando con el mouse que dice ejecutar, ¿cierto? Si lo están viendo.
Si lo están viendo, entonces yo le voy a dar play y eso me va a mostrar otra pantalla. Ya lo voy a mostrar. La pantalla que le va a mostrar es esta. Es otra ventanita que dice esto. ¿Qué pasó aquí? Cuando yo le di play, en realidad no hizo nada. Simplemente dice ejecución iniciada y ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo he definido variables. Ahorita apenas estoy comenzando a decir qué variables con las que voy a trabajar, va a trabajar mi programa. Como digámoslo en el ejemplo de la lana que les mostré antes, de hacer la camisa. Básicamente lo que estamos haciendo es apenas diciéndole cuáles son los espacios donde va a ir la lana con la que vamos a trabajar para convertirla en camisa. ¿Ok? Entonces, cierro acá, me devuelvo a mi Saint y ahora les voy a mostrar, vámonos a la presentación. Ahora vamos a mostrarle, le voy a mostrar cómo a esos datos se les ingresa, perdón, cómo a esas variables se les ingresan datos. Ahora, supongamos que yo voy a usar a mi variable que se llama nombre personaje. Digamos que se va a llamar Thor, por ejemplo, ¿verdad? Para eso, tengo que, lo vamos a definir de esta forma. Con signo de menor que y guioncito. Y podemos usar comillas simples o comillas dobles. Yo prefiero usar las comillas simples. Y le vamos a poner aquí Thor. Y después tenemos que ponerle punto y coma. De hecho, nuestro programa nos lo dice. El intérprete o el donde programamos, básicamente todos los lenguajes de programación tienen un entorno parecido al que están viendo acá. O sea, tienen un área especial donde programar. En este caso, el Zen tiene uno, pero si yo programo en cualquier otro lenguaje de programación, vamos a tener un entorno parecido a este que nos va a pintar, inclusive como ustedes ven acá, estas letritas de azul, y estas de azul, y nos va a decir, algunos, dependiendo de qué tan avanzados sean, nos dicen si hay error o no. Por ejemplo, eso, si yo quito aquí el punto y coma, dice, hey, falta el punto y coma. Muchos entornos de programación nos ayudan en ese sentido para que programar no sea tan difícil, porque si no, imagínate, tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. ¿Ok? Entonces vamos a cargar otros datos. Entonces supongamos que el nivel de dificultad es un nivel 3, que sería un nivel intermedio, suponiendo que tiene 7 niveles de dificultad. Nivel de dificultad, inclusive autocompleta, como pueden ver, y yo le pongo acá, como es entero, no es necesario que le ponga las comitas. Entonces digo 3. Falta el punto y coma. Ajá. Puede volar y puede volar. Vamos a definir. Es verdadero. Nuestro personaje puede volar. Ahora, yo lo voy a volver a ejecutar el programa a ver qué hace. Va a cambiar acá a
y vemos que todavía no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque simplemente estamos diciéndole a ese señor programa que los datos que él está manejando internamente, pero él no le hemos dicho que haga nada con eso. Entonces, él simplemente los tiene ahí y dice, ah, bueno, mientras el programa esté funcionando, yo tengo esos valores ahí guardados, pero, o sea, la variable nombre personaje tiene el nombre de todo, nivel de dificultad tiene 3 y puede volar, es verdadero. Ya, básicamente, pero no estoy ni haciendo cálculos, ni lo estoy mostrando por pantalla, ni hacer otra cosa con eso. Digamos que en este paso, yo estoy simplemente poniendo lana en las cajas para que después eso en algún momento X, eso sea convertido en camisa, ¿cierto? O en hilo y después de hilo en camisa, ¿cierto? Ok, ahora vamos a ver, ajá. Yéndonos otra vez a la lámina de las variables, lo más curioso acá es, por ejemplo, volviendo a los casos de práctica, no es lo mismo el número 25 que este carácter 1989, como está entre comillas, es un carácter, no es un número. Igual que este 5 que está acá es un carácter que representa al número 5, pero no es el número 5 para que nosotros podamos hacer cálculos. Igual que en esta columna tenemos un carácter que dice falso, pero ese falso no es el mismo que utilizamos en los lógicos. ¿Por qué? Porque está entre comillas y es simplemente dice el texto falso, que es diferente al, a la variable con la que podemos hacer operaciones de verdadero y falso, que la vamos a ver más adelante. Ok, entonces ya esto lo vimos. Fíjense que aquí definir es la sintaxis, se las dejé ahí, se las copié en el chat. Definir el nombre del cómo y el tipo de dato. ¿Ok? Asignación, ya lo vimos también, que en este caso es la variable, una flechita usando el menor que y el guión. Y el valor que quiera aceptar. Si es texto, usa comilla. Y si es número, no usa comilla. O si es verdadero o falso, tampoco usa comilla. Eso es todo. Ahora vamos a ver la escritura. ¿Qué es la escritura? Es la acción de mostrar el valor en un ambiente. En este caso es la pantalla. Él nos va a mostrar el escribir, siempre va a ser mostrarnos en pantalla. Es como que si escríbelo en la pantalla. ¿Ok? Y acá nos vamos a nuestro programa y ahora por primera vez nuestro programa va a hacer algo. Vamos a escucharnos acá. Ok, ahora vamos a escribir. Escribir, que es decir, escribe en pantalla, nombre de personaje. Escribir. También podemos escribir, no necesariamente variable, vamos a ponerlo acá. Podemos escribir texto como lo vimos en la vez anterior en el Hola Mundo, que es, podemos escribir simplemente algo que aparezca de manera fija en el programa. El, entonces, ok, escribir. Entonces, acá pone, tiene dificultad
Aquí vamos a escribir. Nivel. Tiene que tener 3 letras para que el auto complete o nos dice que es nos recomienda que lo. Y por último, aquí nos falta el punto y coma. Esto del punto y coma, aún hasta los más avanzados programadores o desarrolladores de aplicaciones, siempre fallan en eso y cuando se caen a veces las aplicaciones en el banco o en el Facebook es por culpa de un punto y coma. O sea que eh, eso es algo que pasa hasta en los ambientes más expertos o más, mucha gente se queda trancada por una simple letrita. Entonces, bueno, vamos a ver acá, escribir. Y aquí podemos hacer algo bien simpático, que es que podemos combinar la, el texto fijo con las variables. Entonces, y escribir, vamos a escribir acá si puede volar o no. Él puede volar. Y acá, ya, un segundito. Aquí le ponemos, o sea, coma, y colocamos la variable. Ok, ahora vamos a ver qué ejecuta nuestro programa. Vamos a ver. Y esto es lo que devuelve. El nombre de mi personaje es Thor, tiene un nivel de dificultad 3 y puede volar, es verdadero. Ok, entonces ahora les voy a copiar eso para que lo vean ustedes en su aplicaciones. Ok, y ahora vamos a hacer, perfecto, todo eso está muy bien porque ya vimos hoy cómo se define una variable para un programa, para el que el programa sepa qué datos va a utilizar. El segundo es, puedo asignarle un valor a un nivel de dificultad, o sea, perdón, puedo asignarle un valor a una variable, como vamos a verlo acá. Repito, vimos la definición, vemos cómo se le asignan valores acá y lo siguiente que hicimos fue que nos lo mostrara por pantalla. Otro caso importante o interesante es que supongamos que vamos a hacer un caso un poco alocado, pero supongamos que yo quiero que el, la variable identificación, como es entero, puede tener el valor de otra variable. Entonces le vamos a asignar nivel de dificultad. Y entonces, como nivel de dificultad vale 3, entonces identificación va a valer igual 3, porque
le estamos diciendo el valor que tiene la cajita nivel de dificultad, mételo ahora ese mismo valor, mételo en la cajita identificación. Y ahora los dos valen 3. Vamos a ver, vamos a escribir acá. Identificación es identificación. O sea que el texto de identificación, como pueden ver acá, es diferente el texto identificación al valor de la variable. Vamos a ver qué nos resulta. Okay, vamos a mostrárselos acá. Ahora, vieron como identificación, el nivel de dificultad es 3, pero el valor de identificación también ahora es 3, ¿ok? Porque le hicimos una asignación de variable, de una variable a otra. Eso es algo bastante común y que vamos a combinar después en el siguiente paso. Yo creo que para la siguiente clase vamos a ver un segundito. Para la siguiente clase, cómo se combinan esas diferentes variables para efectivamente ir convirtiendo esos datos básicos en algo un poco más completo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra acción que ya vamos a ver aquí. Vamos a ver acá, me devuelvo a mi Zen. Compartir. Y ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Es, ok, ya yo sé escribir, pero yo quiero que la, vámonos aquí, acá a la definición. Ok, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver la lectura. Esta acción nos permite obtener un valor desde el teclado y asignarla automáticamente a una variable. O sea, es decir, que, y esto, siendo coherente con lo que ya hemos hablado, esto ocupa para todo. O sea, esta lectura de escribir por el teclado para cualquier aplicación, supongamos que en un videojuego, cuando nosotros pulsamos las teclas de los joysticks, de los controles, esas flechitas para arriba y para abajo, ellas lo que hacen es guardar esos impulsos y los guardan en variable y dicen, ah, ok, él está entendiendo que lo guarda en variable y hace que el muñeco que nosotros estamos controlando en el videojuego vaya hacia adelante o hacia atrás, o cada vez que yo presione el botón de fire, él va a hacer fuego, va a disparar. Cada vez que yo presione, va a simplemente guardar una variable que va a decir dispara, y él va a hacer la acción correspondiente o va a indicar la acción correspondiente en la pantalla de disparar. ¿Ok? Entonces, el ambiente es evidente que el valor que debe concordar, o sea, que el valor que le vamos a escribir tiene que ser del tipo de variable que definimos. Ya eso ya lo vamos a ver de todas maneras. Vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos a nuestra aplicación Saint. Vamos a hacer acá. Ok, ahora nos vamos acá, nos vamos a... Y yo le voy a decir, vamos a colocar un escribir nuevamente para indicarle al usuario, a la persona a la que nosotros le estamos, y le vamos a decir, escribe el nombre
de tu personaje. Y aquí vamos a usar la opción de leer, que es él va a estar, entonces, a partir de este momento, cuando nosotros hagamos esa acción, el programa va a saber que tiene que estar atento a lo que la persona escribe por el teclado y presiona Enter para que él guarde eso en la variable, en este caso, nombre personaje. Vamos a colocar qué nivel de dificultad quieres que tenga. Y ahora ponemos leer. Nivel de dificultad, ¿cierto? Y por último, vamos a hacer cuál. Escribir de que si puede. Vamos a preguntarle al usuario que si quiere que vuele o no. Después vamos a ver en detalle cómo hacer algo que se vea más bonito en cuanto a en esta opción de verdadero o falso. Porque lo ideal es que yo escriba sí o no y aparezca y en la variable guarde verdadero o falso. Pero como estamos comenzando todavía, ya después lo veremos en más detalle. O vamos a ver cómo hacer eso. Y él quieres que tu personaje huele. Y le damos a leer. Puede volar. Ok. Aquí vamos a darle a ejecutar. Y vamos a ver, le voy a mostrar la pantalla. Y aquí fíjense, me muestra lo que teníamos antes, lo que habíamos hecho. El nombre del personaje es Thor, tiene, tiene una dificultad de 3, puede volar verdadero, identificación vale 3. Ahora vamos a cambiar, que no se va a llamar Thor, sino se va a llamar Iron Man. Iron Man. Foto pegado, no sé cómo. ¿Cómo darlo así separado? ¿Qué nivel quieres de dificultad que tenga? Vamos a ponerle un nivel 2. Y vamos a poner aquí verdadero. ¿Y qué hizo aquí? No hizo nada, ¿verdad? Vemos acá que no, o sea, no, aparentemente no hizo nada. Él internamente guardó los datos que dice en cada una de nuestras variables, pero como no le hemos dicho que nos las muestre, a ver qué fue el que hizo, no hizo nada. No podemos ver en realidad si las guardó o no. Simplemente nos queda de otra que confiar en que las guardó. Yo creo que, pero eso no lo he visto, yo lo voy a averiguar y eh, vamos a switcharnos acá a la otra pantalla. Vamos a
Déjenme switcharme a la otra pantalla. Y aquí van a poder ver si hay una opción que vamos a ver más, que yo no he averiguado todavía de este SEINT, que puedes ver el valor de las variables a medida que se va ejecutando de forma interna. Supongo que sí, porque también tú puedes ejecutar cuando nosotros ejecutamos aquí en el botón de play, como está, podemos ver el programa. Él se ejecuta de manera automática todo desde el principio hasta el final. Pero cuando le damos aquí en la opción paso a paso, él va a ir ejecutando solo la primera opción y después tenemos que darle otra vez al botón para que ejecute la segunda y después otra vez la tercera y así sucesivamente hasta que termine. Para eso nos sirve, para eso se llama, para depurar, para ver si tenemos algún error o no, precisamente casos como este no sabemos dónde están las variables. Lo que pasa es que ahorita no veo dónde la podemos ver. Yo las averiguo y lo vemos la próxima clase. Entonces vamos a simplemente a escribir otra vez ahora cómo son los valores después que hicimos nuestra modificación. Copiamos esto de nuevo. Y aquí le voy a poner, aquí para que saber que es diferente, y le vamos a poner el nombre del personaje cambiado tiene aquí ajustada de puede volar cambiado. Y vamos a ver qué pasa con identificación, que es un caso interesante. Le doy a play. Me vuelvo acá. Ajá. Vamos a ver, un segundito. Acá. Voy a cerrar esta ventanita a ver si. Un segundito. Ok, ahora sí. Claro, porque ¿qué pasa? Como lo ejecute, tienen que cerrar la ventana y volverla a abrir para que ejecute la prueba. Déjenme cambiarles acá. Ok, entonces, vamos a poner ahora que nuestro personaje es Batman. No importa, voy a mezclar DC con Marvel. ¿Qué nivel de dificultad quieren? Vamos a ponerle nivel 2 también. ¿Quiere que falso? Él usa solo. Y como pueden ver, ahora los valores que me está mostrando aquí abajo, o sea, aquí arriba, en la parte superior del sistema, mantiene los valores que creamos inicialmente, que asignamos nosotros directamente programándolo. Tor, dificultad 3, puede volar verdadero, identificación 3, y después de que cambiamos los datos, esto fue lo que escribimos, y al final tenemos que el nombre que cambió es Batman, la dificultad de ahora de la variable es 2 y el puede volar es falso. Interesante, aquí la identificación sigue siendo 3. ¿Por qué? Ya vamos a switcharnos acá.
Y vamos a verlo por qué. Es básicamente porque el valor lo hicimos aquí arriba. O sea, cuando valía 3 dijimos que identificación se iba a llamar como el nivel de dificultad, pero después no hicimos más nada con eso. Entonces aquí cambiamos todos los demás valores y a pesar de que el nivel de dificultad cambió a 2, identificación simplemente se quedó con la lana que ya tenía en su caja, que era de valor 3, ¿cierto? Entonces eso no ha cambiado y por tanto es lo que nos muestra en la ventana de la salida como que identificación es 3, ¿cierto? Ok, entonces bueno, voy a copiarles esto último que hicimos